Nicaragua, gente que no vende patria, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes 27 de febrero de 2023. Con Carlos José Hurtado y con Byron José Baltodano cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 33 minutos. Este miércoles será la misa de primer aniversario de nuestra gran amiga, una militante sandinista de muchísimos años, Mirna Delia Mendoza López, la comisionada mayor en retiro, Mirna Mendoza. Miércoles a las 5 de la tarde en la iglesia San Agustín de Altamira. Mirna, que fue prisionera política allá en Jinotega, militante desde 1965. Recuerden, pues, sus amigos, a sus compañeros de la policía, el miércoles a las 5 de la tarde en la iglesia San Agustín de Altamira. Nos vamos a dedicar hoy a héroes. Vamos a contar historias. Pero quiero empezar con dos frases vinculadas a este tema. Dice el ucraniano, chileno, ruso Oleg Yasinski esta frase en su último artículo, con la cual él cierra. Y yo quisiera que esta frase la escucharan las nuevas generaciones de sandinistas o de nicaragüenses, las nuevas generaciones, los chavalos, las chavalas. Escuchen. Se refiere al triunfo que debe tener la humanidad sobre el renaciente nazismo. Su triunfo será imposible sin acabar con las culturas nacionales, el triunfo del imperialismo. Su triunfo será imposible sin acabar con las culturas nacionales, las tradiciones y las relaciones humanas sociales, es decir, normales. Por eso, dice Oleg, nuestra principal arma de hoy es la memoria. Por favor, vayan a conversar con sus viejos. Repito, nuestra principal arma de hoy es la memoria. Por favor, vayan a conversar con sus viejos. No se trata, por ejemplo, solo de ir a dejar los paquetes de alimentos cuando corresponde a las madres de héroes y mártires o a los desvalidos, o de hacer un acto en el aniversario de un caído y llevar a la familia, sino conversar, platicar, que cuenten. Y tenemos a tantísimos compañeros aún con vida, de los héroes vivientes de los 70, de los 60, todavía tenemos, de los 80, hay montones. Nuestra principal arma de hoy es la memoria. Por favor, vayan a conversar con sus viejos. Y este verso de Neruda encabeza esto que vamos a hacer. Es sobre los héroes inquietos que conquistaron la grandeza, la libertad y las banderas. Empecemos con el compañero Guillermo Romero López. Nosotros contamos la historia hace, no recuerdo, 2 o 3 años,
pero quiero referirlo porque un día como hoy la Guardia Nacional lo capturó en la zona del Cine Blanco, aquí en Managua. Lo capturó en la parada de bus. Lo montó una patrulla, la compañera dueña de la casa de seguridad, doña Gertrudis Fonseca, siguió a la patrulla en un taxi, lo siguió por una gran cantidad y después lo perdió. Nunca apareció Guillermo Romero López. Era moreno, bajo, de complexión recia, porque hacía mucho ejercicio y no era amigo de la broma, no le gustaban las bromas a Guillermo Romero López. Estudió en la Nacional de Comercio, hoy Manuel Olivares. Estuvo en la acción del reparto Las Palmas, cuando la Guardia descubre la casa de seguridad donde está la escuadra compuesta fundamentalmente por los fundadores de la Asociación de Estudiantes de Secundaria. Y ahí caen 7 compañeros. Hemos contado esa historia también. Él pudo sobrevivir, uno de los 3 que sobrevive, uno de los ediles ahí también. Se casó el 9 de octubre de 1978 con el amor de su vida, la guerrillera María de los Ángeles Moreira López, conocida como Mildred, en la iglesia Pío X de Bello Horizonte. Los testigos fueron el compañero Eddie Medrano, que ahora está a cargo de las aduanas, y su esposa, su primera esposa, que ya falleció. Mildred, 44 años después, busca aún el cuerpo de su esposo, de Guillermo Romero López. Hay un monumento que levantaron en los años 80 en Ciudad Sandino, dedicado a Guillermo, pero que no está en buenas condiciones. Y Mildred ha luchado desde hace rato porque el Frente Sandinista en Ciudad Sandino, la alcaldía de Ciudad Sandino, el compañero Raimundo Flores, pues le ayuden a restaurar, ponerlo bonito, en memoria de un héroe de la revolución, Guillermo Romero López. Ojalá que Raimundo nos escuche y que no solo la estela o el monumento de Guillermo, sino la de todos los héroes esté adecuadamente construido y mantenido. El mantenimiento es lo más importante una vez que lo construí. Saludamos a Mildred, a la compañera María de los Ángeles Moreira López. En un trabajo del compañero Ricardo Avilés, historiador de la UNAM, encontré este testimonio. Francisco Duarte Dávila, de Nueva Guinea, fue emboscado el 18 de febrero de 1988 por la contrarrevolución camino a El Guásimo, en la comarca de Santa Clara, sobre la carretera San Carlos, al suroeste de Acoyapa. Eso lo cuenta Ramón Escobar Urías, citado por Ricardo Avilés. Francisco fue emboscado cuando se dirigía con una escuadra de exploración porque habían recibido noticias de la contrainteligencia que había un grupo armado que se movilizaba en la zona. Y quiero contar esto también. Nos escribió el compañero Sergio Alberto Miranda, un muchacho que era originario de lo que hoy conocemos como Ciudad Sandino, en aquella época se llamaba Open 3, la Operación Permanente de Emergencia Nacional número 3, el tercer asentamiento que había hecho la dictadura para trasladar a los damnificados de las costas del lago y de otras zonas de Managua afectados por numerosas inundaciones, las habituales en este Managua. Entonces Francisco Lorenzo López Díaz salió de su barrio y se fue a Monimbó a incorporarse a la lucha. Está registrado como uno de los caídos de la insurrección de Monimbó. Era un cipote. Francisco, como Guillermo tenía 18 años cuando lo desaparece la guardia, Guillermo Romero. Francisco Lorenzo López Díaz empieza la insurrección de Monimbó
el 24 de febrero. Y su asesinato enardece a todo el pueblo de Monimbó. Van a oír cómo fue en las manifestaciones que había, porque era de bombas de contacto, que le habían, bueno, ni siquiera eso, en ese momento eran piedras, palos. En esos días posterior fue que los monimboseños inventaron las bombas de contacto, entre otras cosas, pues las niples y demás. Entonces, este chavalo está ahí en la manifestación. En una de tantas luchas callejeras. Pues. Y la guardia dispara. Y dispara con un Garand. O sea, lo que pasa es que las nuevas generaciones no saben la potencia que tiene un tiro de Garand, que es más o menos de esta longitud. Un disparo, si te acierta un balazo de Garand en cualquier parte del cuerpo, es una herida grave, aunque te parte un brazo o un dedo del pie, es una herida grave porque el daño es muy grande y provoca un enorme sangrado. Entonces lo hieren en el abdomen al chavalo. Llega una ambulancia, los chavalos, pues los otros chavalos que están ahí en Monimbó llaman una ambulancia, llega una ambulancia de la Cruz Roja, lo montan para llevarlo al hospital. Pero qué va, hermano. La ambulancia va y no sabe dónde están los retenes de la guardia y se topan con un retén de la guardia. La guardia revisa la ambulancia, ve al chaval herido y entonces a la fuerza lo baja, le dice a la ambulancia que se vaya, lo tira a la calle y el chaval murió desangrado. No permitieron que nadie lo auxiliara. Ese crimen enardeció al pueblo Monimbó. Y dice Sergio Alberto Miranda: nuestro recordado hermano aún vive en nuestro corazón y conciencia. Honor y gloria a nuestros héroes y mártires. Muchas gracias a Sergio. En 1984, en Suzucayán, en el Jícaro, cae el compañero Santo Leonel Zamora Pastrana, era originario del Jícaro. En 1987, siempre el 24 de febrero, caen Fernando Amílcar Salazar Cruz, Julio César López, Félix Pedro Mejía, Modesto Paz Rocha, Eladio Antonio Tinoco y Carlos Rivas Dávila, el Zorro, en la comarca La Calamidad, que hoy se llama Villa Revolución. Eso queda en la carretera que ya va para Matiguá, antes de Piedras Azules. No, perdón, no, me estoy equivocando totalmente. No, Villa Revolución queda en Camuapa. El camino, la carretera después de Camuapa, que se llamaba La Calamidad antes. De allí eran originarios todos estos compañeros. El 26 de febrero, y vamos a contar esta historia, ocurrió lo siguiente. Lo vamos a contar al revés. Vamos a contar primero cómo ocurrió y después quién es. Este es un compañero del que muy poco conocemos y que el Frente Sandinista invirtió en él toda la preparación de la que se disponía en la época, y él en términos personales tenía unas características peculiares y poco comunes. El 27 de febrero de 1974, aparece en la primera plana de novedades un titular que dice: Sandinista se suicida frente a la Guardia Nacional. Y debajo la foto de un guerrillero, del cadáver de un guerrillero. Y dice el pie de foto de novedades. Novedades era el diario de Somoza. El miembro de la organización clandestina Frente Sandinista de Liberación evitó el juicio de las autoridades por matar y herir a 2 elementos del orden ayer martes 26 de febrero de 1974. Según la versión de novedades, evadió el peso de la ley pegándose un tiro en la sien derecha. En los siguientes días apareció en la prensa una nota con el titular
nadie retira el cadáver de JJ Quiñones, el guerrillero que aparecía en Novedades. Y también informa la prensa que estaban detenidos Leonel Zamora, propietario de un trapiche ahí en Buenos Aires, en Rivas, y de Sadinuel Méndez, cuya esposa, Susana Alvarado, había interpuesto un recurso de exhibición personal. El 3 de marzo, el diario La Prensa publica en su página 9 una pequeña nota titulada La Oficina de Leyes y Relaciones Públicas de la Guardia Nacional entregó una orden para retirar el cadáver y señala que el guerrillero había sido identificado como Manuel Antonio Avilés. El 4 de marzo, en una nota firmada por Teófilo Jiménez Viales, corresponsal de la prensa en Rivas, con el título Versión exacta de los hechos en que fue muerto un policía, afirma que el general José Rodríguez Somoza, hermano de padre del dictador, era Papachepe, algo así le decían, informó que los presos ya no serían puestos a la orden del juez, que eran Leonel Zamora, Juan José Mesa, el chofer del camión en que viajaba Manuel, Sadinuel Méndez y Alejandro Espinosa. ¿Qué fue lo que pasó? Iba un camión, ¿verdad? Ahí por el Mataderigosa, en Rivas. Estamos hablando antes de la ciudad de Rivas, ¿verdad? Y ese matadero no sé si sigue funcionando, pues, pero en aquel tiempo era uno de los principales mataderos. Estaba Ifagán, estaba Carniqui, estaba Vigosa. Iba en el camión como ayudante el compañero Manuel Antonio Avilés. Entonces, cuando llegan cuando van por Igosa, una patrulla de la guardia estaba como en un tranque, pues, en un puesto. Entonces detienen el camión. Manuel Antonio va armado, una Colt 45, y además lleva documentación del frente. Entonces él sabe que si lo registran, lo van a echar preso. Entonces él se baja del camión disparando, ¿verdad? Y mata a uno de los guardias, que se llamaba Mariano Oliva, y hiere gravemente a otro guardia que se llamaba Juan Moncada. Lo detienen en el tranque al camión. El Manuel seguramente le dice al chofer: jalá, salite, andá, correte, vámonos. Y entonces sale huyendo el camión. Cuando le da alcance a la patrulla, ahí por San Jorge, entonces se baja Manuel, pistola en mano, mata a uno y hiere al otro. Huye, lo persiguen. Y aquí hay una versión de lo más rara. Después voy a explicar por qué creo que es rara. ¿Verdad? Según cuenta, en la patrulla iba al mando Octavio Arana. Y también iba, que era teniente, y también iba un sargento de la guardia de apellido Uriza. Van a saber por qué es importante los dos nombres. Entonces, el chavalo, porque era muy joven, Manuel Antonio Avilés Cruz, huye, se mete en una casa y después la dueña de la casa, después vamos a contar más, le da una camisa, se cambia la camisa y se mete a la letrina, al pompón que se le decía en aquella época. La guardia entra a la casa, va al patio, presume que está en la letrina, lo conmina a rendirse, y la versión de la guardia
es que Manuel Antonio le grita: tu madre que se rinda, patria libre o morir, y que se suicida. Eso es lo que dice La Guardia. Lo raro es que la familia, cuando finalmente identifican que es Manuel Antonio, porque van a la morgue en el retiro y lo identifican, revisan el cuerpo y tiene golpes en la ingle, tiene en la pierna izquierda y tiene el balazo en la cabeza, ¿verdad? Este muchacho era hijo de Alberto Avilés Serrano, que ya había fallecido, y de doña Lorenza Cruz. ¿Cómo identifica la familia? Ellos comienzan a sospechar que es Manuel Antonio por la foto, que aunque estaba identificado como Juan José Quiñones, ellos sospechan que es Manuel Antonio. Y por eso es que se van a la morgue. Cuando leen en los periódicos que no han retirado el cadáver, entonces van a la morgue del Retiro y confirman que es su hijo, que es su hermano. Lo trasladan arriba y allí fue sepultado. La vela estuvo muy concurrida. Ahora quiero contarles quién era Manuel Antonio Avilés. Este chavalo, ¿verdad? Nació en Jinotepe el 9 de junio de 1946. Su papá, Alberto Avilés Serrano, primo del papá de Ricardo, de la mamá, perdón, de Ricardo Morales Avilés, de Angelita Morales Avilés, y de María Lorenza Cruz Gutiérrez. Estudió la primaria en una escuela que llevaba el nombre del dictador y en la anexa de la Normal, allí en Jinotepe. Se traslada a Managua a estudiar secundaria, el Instituto Maestro Gabriel. En aquel tiempo contaba su hermana Marta Avilés Cruz que a los 14 años Manuel Antonio empezó a trabajar 14 años en la administración de correos de Jinotepe. Estamos hablando de 1960, 14 años. Y entonces, cuando ocurren los sucesos del 11 de noviembre, y después se fundó un movimiento, los ataques al cuartel de Jinotepe y el cuartel de Diriamba, que fueron de gran resonancia en aquella época, pero después fueron capturados y asesinados gran parte de sus participantes. Entonces, cuando ocurre, el chaval obtiene la administración de correo y lo mandan al comando. Le dan un arma para que vaya al comando. Correos de Nicaragua era administrado, pero en la práctica por La Guardia, pues muchos en aquellos tiempos, muchos eran ocupados como paramilitares. Entonces el chavalo con una pistola a defender a La Guardia. Entonces cuando se ve en esa situación, jale. Pero eso lo grabó, le quedó grabado. Además era de una familia sumamente empobrecida. Pero este cipote era músico, era guitarrista, era cantante, era teatrista, era dibujante, era locutor, era actor radial, poeta. Admiraba a Pedro Infante, que en aquellos tiempos era la ley. Y se sabía de memoria todas las canciones de Pedro Infante. Con su guitarra le ponía serenatas a su mamá, por ejemplo. Cuando tenía 16 años empezó a trabajar como locutor en Radio Ondas del Sur, propiedad de don Julio Hernández, ya fallecido hace mucho tiempo. Y él tenía dos grandes amigos allí en Jinotepe. Ya murieron los dos. Julián Rodríguez y Wilfredo Ayerdi eran del mismo barrio, en Jinotepe. Puesto en Managua, como no lo podía mantener la familia, entonces se puso a trabajar en los súper de la colonia para pagarse los estudios en el Instituto Maestro Gabriel. Vivía en el barrio Altagracia,
por la hielera Sequeira. Ahí está la hielera todavía. Ahí vivía con su hermana argentina Sandoval Cruz. Formó parte de la agrupación teatral experimental del maestro Gabriel. Ahí actuó en comedias como Coma y Beba o en monólogo. Trabajaba con Julio González Villalobos. Cuenta Marta Vilés Cruz, una de sus hermanas, que un primo de ellos, Toño, hablaba con mucha confianza con él y le exteriorizaba su preocupación por la pobreza a que él y su familia estaban sometidos, al igual que muchos nicaragüenses, que sus deseos era que algún día hubiera trabajo, alimentación y todo lo básico para los seres humanos, y que si había que luchar bajo las diferentes modalidades, él estaba dispuesto a hacerlo, e inclusive entregar su vida por la causa de los pobres. Cuando estudiaba en Managua, cuenta Toño, me contó que había conocido a varios amigos con los cuales conversaba y todos le expresaban que tenían los mismos sentimientos. Con todos esos amigos se incorporan un cuadro dramático, a un cuadro teatral, Dramatice, del Instituto Ramírez Goyena. Y ahí hacían obras de teatro que resaltaban la situación de miseria en la que vivía el pueblo y lo convocaban a tomar conciencia. Qué importante es el teatro, ¿eh? Y la sorpresa, luego se metió a Radio Mundial, que en aquel tiempo era la catedral de la radio en Nicaragua. Esa Radio Mundial debe haber tenido fácilmente el 80% de la audiencia. O sea, no había nadie en Nicaragua que no supiera que era Radio Mundial, por sus radionovelas, por sus noticieros, principalmente, ¿verdad? Entonces entra a Radio Mundial y forma parte del grupo teatral Actores Unidos de Nicaragua. Allí, por ejemplo, participó con el personaje de Juancho en una obra de teatro que escribió Pablo Antonio Cuadra que se llama Por los Caminos van los campesinos, famosísima en aquellos tiempos. Luego esa la hicieron en televisión y él estuvo participando también en 1972. Incluso viajó con este grupo a Panamá y hay fotografías de él actuando en Panamá. Van a entender por qué estoy contando toda la vida de esta manera tan detallada. En el cuadro dramático lo recuerda Oscar, bueno, ya falleció, Oscar Enrique, que era uno de los grandes actores de Radio Mundial. ¿No? Y él era muy reservado, cuenta Oscar Enrique, le decían Toño a Manuel Antonio, no le decían Manuel, sino que Toño. Y el director del grupo era otro de los grandes artistas de la época, Manolo Villamil. Este era el que hacía el personaje de Emiliano Santa Cruz, Manolo Villamil. Creo que hizo también el de Arandú. No, el de Arandú lo hizo Antonio Penque Torres. Bueno, ahí le dieron clases de arte dramático. Y nadie sospechaba que Manuel Antonio anduviera en alguna actividad revolucionaria porque, como decíamos, era sumamente reservado. A su vez era un extraordinario actor. Para la época, imagínate, tendría 20 años, poco más, cuando empezó en Radio Mundial. ¿Ah? Después también hizo cursos de dibujo por correspondencia. En aquella época uno aprendía inglés, mecánica, dibujo, montones de oficios los aprendías por correspondencia. Vos te suscribías y semana a semana te llegaba la nueva fase del estudio, del programa de estudio, y te graduaba, te mandaban tu certificado graduándote. O sea, lo que hoy es Cinatec presencial, en esos fabulosos edificios que hay por todos lados, antes era por correspondencia. Entonces, Manuel Antonio hizo su curso de dibujo por correspondencia. Así pudo ingresar a trabajar a una agencia publicitaria, porque era un extraordinario dibujante. La agencia se llamaba Publicidad Centroamericana, entre el 70 y el 71. Y así llega este chavalo, Manuel Antonio Avilés, a trabajar al Canal 2 como caricaturista. No sé si fue antes o
sí, creo que fue antes del famoso Archie, que ya murió, que era otro caricaturista de la época. Antes de Archie. Ya murió Archie hace algunos años. Repentinamente Manuel Antonio llega donde su mamá a decirle que se va a ir creo que a México, algo así. Y que no se preocupe, que no sé cuánto. Y él donde se va es a Cuba. El Frente Sandinista lo selecciona para ir a recibir curso en Cuba. Y ahí nada, ¿con quién iba? ¿Quiénes estaban en ese curso? Camilo, el Puma, el Roberto Calderón, la Gata Munguía, el Zorro, Francisco Rivera, David Blanco, Juan de Dios Muñoz, solo grueso, Amílcar Lorente, Rufo Marín, Venancio, Noel Vladimir Alonso, entre otros. Eran como 20 y pico, 22 creo, 24. De ellos sobrevivieron al triunfo de la revolución 4 o 5. Estuvieron en la escuela militar El Granma en Pinar del Río. Y este chavalo, este artista metido a la revolución al frente, con todas esas cualidades de artista y esa sensibilidad que es la que lo lleva a la militancia, ¿verdad? Obtiene el primer lugar en táctica militar en el curso ahí en Pinar del Río. Y junto a Venancio, que obtuvo el segundo, son los que dirigen el último ejercicio en unas montañas, el Taburete, ahí en Pinar del Río. El Puma, Roberto Calderón, que ya falleció Roberto falleció en 2014, creo. El general Roberto Calderón. El Puma logra el primer lugar en tiro, ¿verdad? Y Armando, que era el seudónimo de Manuel Antonio Avilés, y Venancio dirigen el último ejercicio. En esa estancia, Manuel Antonio conoce a Carlos Fonseca. Y en una de tantas, él escribió una obra de teatro. Y la actuaron los muchachos, los chavalos que estaban estudiando ahí para guerrilleros. Juan de Dios, Camilo, David Blanco, el Zorro. Todos ellos, actores. Y hacen la obra de teatro escrita por Manuel Antonio Avilés, cuyo seudónimo era Armando, frente a Carlos. Y al terminar, Armando le entrega la obra escrita. ¿Dónde está? Puede estar en Cuba, puede estar en los archivos del Instituto de Historia Militar, puede ser, o puede ser que en la UCA, porque la UCA era la depositaria de gran parte de los archivos del Instituto de Estudios del Sandinismo y del diario Barricada, y a saber qué se hicieron. Puede estar en cualquiera de esos lugares. Y él es uno de los primeritos, después de la graduación en el 73, en el 72, de los primeritos que mandan para Nicaragua, después de la caída del Ronco, Oscar Turcio, de Ricardo Morales Avilés, de Jonathan González y de Juan José Quesada en Nandaime. Después, ahí nomasito lo mandan a Nicaragua, junto con otros compañeros. Entonces a él lo destinan a Rivas, a trabajar en Rivas. Y cae. Tendría que estar en Nicaragua 3, 4 meses. Fíjense, por todas estas razones, resulta muy difícil creer, por lo menos para mí, que él se haya suicidado. Porque o sea, su preparación militar era muy, muy sólida.
Y su preparación política venía de estar con Carlos Fonseca. Y con compañeros de la talla del Zorro, de Camilo, de Calderón, de Edgar Munguía. O sea, había sido de los mejores alumnos. Entonces, resulta muy difícil creer, porque no era un estilo de los sandinistas suicidarse. Entonces, ¿qué pasa? Que dos de los guardias lo conocían. Uno de ellos había estudiado con él y el otro era vecino. Y como Manuel Antonio, al bajar del camión, que va como ayudante, baja disparando, mata a uno y hiere al otro, muy probablemente, estos iban arrechos, el resto de los guardias, el teniente y el sargento, eso es lo que yo deduzco, y cuando lo encuentran en la letrina, lo matan. Ven a haber abierto esa letrina. Yo no creo que llevara ya parque suficiente. Si había disparado, matado, herido a uno, matado a otro, quién sabe cuántos disparos hizo, no creo que hayan dado suficientes municiones. Llevaba su mochila con las cosas, la propaganda, pues, y otras cosas que llevaba allí seguramente. Entonces, a mí me suena que lo probable es que aquel se niega y se abren la puerta y le pegan el balazo. Eso es lo que yo creo. A mí no me consta nada, pero lo deduzco. Lo deduzco. Entonces Manuel Antonio Avilés era un cuadrazo. 27 años. A ver, nació en el 46, ¿no? Tenía, sí, 27 años a cumplir 28. Ya te vio. O sea, ¿por qué insisto en esto? Porque era un cuadrazo. O sea, nosotros recordamos a los de esa generación de guerrilleros, ¿verdad? Porque cayeron en combate, porque murieron asesinados por la Guardia en acciones resonantes. Pero Manuel Antonio murió solito. Le hicieron un monumento ahí en San Jorge muy bonito. Hay que felicitar a la alcaldía de San Jorge y al Frente Sandinista de San Jorge. Qué bonito, con gusto, con qué delicadeza. Lindo, lo inauguraron el año pasado. Pero qué bonito, qué bonito. Así deberían ser todos de bonito. O sea, con cariño a esa gente que dio la vida por nosotros. En la calle Merced del municipio de San Jorge. Ahí estuvo su hermana Ángela Rosa Avilés Cruz, a quien saludamos. Saludamos a sus amigos, que lo siguen recordando, que son leales a ese recuerdo. Y deberíamos hacer un mayor esfuerzo por conocer más la vida de este muchacho. Todo un artista. Fíjate que en esa vena artística, coincide con un compañero con el cual estuvo en ese curso en Cuba. Tenía la misma vena artística. Camilo Ortega, del cual vamos a hablar en un rato, y vamos a hablar bastante porque a veces creemos que Camilo es importante porque es hermano de Daniel. No, hombre. Camilo tiene una característica propia formidable. Ya vamos a contar bastante de eso. Honor y gloria a Manuel Antonio Avilés Armando, cuadro del Frente Sandinista, caído el 26 de febrero de 1974. Hace muchísimos años. ¿Cuántos años? Casi ya va a cumplir los 50 años. Y no hay que olvidarnos de estas cosas, pues. No hay que olvidarlo. De verdad que a veces creo que nosotros tenemos tantos muertos, es verdad eso, pero a veces creo que nos descuidamos.
creo que nos descuidamos en perenizar la memoria de tantos y tantos. Y de tantos compañeros. La señora que dice que él entra a la casa, ¿verdad? Abuela, deme la bendición, dice. O sea, cuando él baja del camión, pistola en mano, disparando, mata a uno, hiere al otro, sale corriendo, la guardia detrás, entra a la casa y encuentra una señora mayor y le dice, abuela, deme la bendición. Y entonces, toma esta camisa, pon esta camisa. Probablemente iba manchada de sangre, ¿no? Y ahí fue donde se encierra en la letrina, pues en el pompón. Sepultado en Jinotepe, en la misma tumba de su abuelo, Luciano Avilés, y de su papá, Alberto Avilés. Él era, dice Marta que nuestra madre fue su gran amor. Le escribía poemas, le ponía serenatas con su guitarra. Y dejó una carta a su madre en la que le decía que iba para México a estudiar. Que después todo iba a mejorar para la familia, le prometió. Y en abril del 72 es que sale para Cuba. Honor y gloria a Mario Antonio Avilés. Una pausa, 7:13. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Las 7:16. Sí, en esto, pues, de nada sirvió la fumigación. Barbaridad, mano. Quiero que hablemos un poco de Camilo y de otros compañeros, porque también quiero recordar algo en lo que yo estuve. Ocurrió el 27 de febrero de 1978. Me lo mandó a recordar el profesor Avilés. Lo que es verdad, tantas cosas que uno vive. Entonces yo reviví todo lo ocurrido ese día. Ese día, si mal no recuerdo, era lunes o martes. Podés buscarlo ahí en el calendario en el 78, 27 de febrero. Fíjate, acababan de matar a Camilo. Pero ese día, creo que era lunes, no estoy seguro. Un grupo de compañeros, hacia las 5 de la tarde, en ese tiempo, es importante lo que les voy a contar, sobre todo para los estudiantes de la UNAM, donde no se saben recordar a los héroes y mártires de la UNAM. Era lunes, ¿verdad? Sí, viste, pues. No ando mal lo de mi memoria. Entonces ese día, a ver, en esos tiempos se acababa de abrir una ruta de bus, la 117, que en aquel tiempo era de la 17, y era de Somoza, de un coronel de Somoza, creo que era Victoriano Lara se llamaba, o era el Chihuín, no me acuerdo, uno de los dos. Pues. Entonces ellos habían traído los primeros autobuses Mercedes-Benz de Brasil, eran lindos. Por la 17 solo tenía 2 unidades y en la noche ponía una más, porque en la noche era cuando salíamos todos de clase. Entonces ese día, un grupo de muchachos decide tomar y quemar una de esas unidades de la Mercedes-Benz con cócteles Molotov. Y entonces, bueno, ahí por el puente del recinto Rubén Darío, por ahí, toman la unidad y le pegan fuego. La guardia llega, como es un bus de un, no sé si el Chihuín, no recuerdo bien, si el Chihuín o de Lara, entonces llega la guardia masivamente. Nosotros, todo el mundo está en clase. Pero cuando oyen la bulla que van los chavalos, entonces todo el mundo se va a la malla a ver. No había malla en esa época, todo eso era como guindos, pues, como barranco que caía a la calle. Entonces, pero todo el mundo se va ahí, pues, al límite, entre los pabellones y la calle, la avenida, ¿cuál sería? Y la Rigoberto López, le podemos decir esa avenida. Y entonces, todo el mundo está viendo que están quemando el bus. Y cuando vemos que viene un montón de patrulla, pegamos la guinda para adentro. Jamás pensamos que la guardia iba a entrar.
y la guardia entra al recinto, disparando. Y ahí matan a 2 compañeros. Ahí tengo la versión también de 3. No hay foto de ninguno de esos compañeros. O sea, a la UNAM le corresponde hacer esas cosas, sobre todo a la UNEM de la UNAM de Managua. ¿Cómo es posible que no rescatemos la vida de muchachos, estudiantes asesinados en el recinto? No es que andaban en una manifestación, no es que eran guerrilleros, no, eran estudiantes, nada más que estudiantes. La guardia entra, yo me acuerdo, eso fue horrible. Todos nos fuimos a meter hasta al fondo, al pabellón 26, al 28, para adentro, donde hoy está la Facultad de Medicina y todo eso era monte. Porque la guardia iba disparando. Y después que allá al fondo uno se da cuenta, hay muertos, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, o sea, ya la guardia se retira. O sea, no se sabe cuántos muertos hay ni cuántos heridos. La guardia se retira, nos bajamos todos y encontramos los cadáveres. Pues. Lo que pasa es que hay 2 versiones. Yo recuerdo haber visto 2, pero parece que eran 3. Sus nombres: Jorge Arauz Hernández y Martín Celedón. Estos son los que están debidamente reconocidos. Incluso hay una placa. Ahí se conservan los orificios de los balazos de Garán en la pared, cerca de donde los mataron a los 2 chavalos. Pero también he visto el nombre de Fidel Prado. Porque recuerdo que incluso hay un reportaje de la televisión española donde aparecen Enrique Morales, Germán Ruiz, el doctor Mariano Fiay, donde Mariano habla de 2 y probablemente 3. Tenían 2 confirmados y parecía que 3. Y ahí es donde hieren, incluso hieren en la oficina, que si mal no recuerdo era la oficina del departamento de filosofía, creo, de sociología, no me acuerdo, de sociología, porque hieren al doctor Virgilio Godoy Reyes, que era profesor de sociología. Yo recibí clases con él. Lo hieren en un brazo. Y así llegó con su brazo en el cabestro, muchas semanas a dar clases. Después él fue ministro de Trabajo de la Revolución, después rompió con el Frente y fue el vicepresidente de Violeta de Chamorro y fue muy duro con nosotros. Después ya moderó, ¿verdad? Murió hace ya bastante tiempo. Hace como 10 o 15 años murió Virgilio Godoy Reyes. Ahí sale herido. Entonces, luego, eso origina la indignación de todo el movimiento estudiantil. Entonces, al día siguiente, que ya es martes 28, ya te imaginas, todo el mundo iracundo. Y se arman las protestas, no sé cuántos, nos tomamos la calle, pues. Entonces llegan la guardia y helicópteros de la guardia. Y entonces todo eso era un descampado entre el último pabellón de la UNAM, era el 8 o el 10, y las casas de los estudiantes, las residencias estudiantiles, así le llamábamos, que hoy hay un CDI que fue quemado por los somocistas en el 2018, en el CDI, que quedaba frente a la rotonda de Rigoberto López. Todo eso era un descampado. Entonces ahí todos íbamos huyendo por ahí. Y ahí nos agarra la guardia con gas mostaza. Hermano, por Dios, eso pica, quema. Eso es horrible. Eso es horrible, horrible, horrible. Y eso fue horas, hermano. Entonces no hallaba dónde meterte. Buscaba agua desesperadamente para poderte mojar la cara, los ojos, porque eso es... Gas mostaza, era amarillento aquello. ¿No? Ahí agarraron presos como a 100 muchachos más. Me acuerdo que como al día siguiente o a los 2 días los logró sacar a todos el doctor Fiallo, que siempre se portó muy bien con el movimiento estudiantil. Creo que leí en algún momento hace unos años el testimonio de una periodista, una compañera, que era parte de la dirigente del movimiento estudiantil, de Milviana Jerez. Ella fue una de las presas.
Después de eso pasaron unas cosas que algún día las voy a contar. Me cuesta mucho hablar de eso. Con unas amigas muy queridas. 1 o 2 días después de eso. El jefe de la guardia somocista en Managua era un asesino llamado Alessio Gutiérrez. Ese tipo era desalmado. Entonces, en la UNAM, ¿quién recordó a estos chavalos? Jorge Arauz Hernández, Martín Celedón y probablemente Fidel Prado. Yo le reclamo al movimiento estudiantil de la UNAM. Sí. Sí, señor. Hoy también, 27 de febrero, hay que recordar a los compañeros de San José de las Mulas. Hoy nos vamos a pasar de las 8, pues. Hoy le robo como 20 minutos a Omar. Y quiero recordar los nombres de los caídos en San José de las Mulas. Hemos contado varias veces la historia. El 27 de febrero de 1983, 23 militantes de la Juventud Sandinista que estaban en el batallón de reserva 3062, todos voluntarios. Alonso José Orozco Hernández, Arnoldo Toruño López, Carlos José Lacayo Manzanares, César Augusto Valladares Alvarado, Dolores Gabriel Madrigal Silva, Enrique Esteban Mendoza Hernández, Francisco José Ramírez Loaiziga, Giovanni Moreno Castillo, Guillermo Alberto Madrigal Silva, Henry Javier Báez Miranda, Jimmy Antonio Vázquez Garay, José Enrique Calderón Palacios, José Esteban Guido Sáenz, Julio César Jiménez Urroz, Julio Zavallos, Mariano Espinosa García, Magneri Pérez Miranda, Miguel Castillo Castillo, Noel Isidro Solís Ponce, Ricardo José Avilés Montenegro, Roberto José Talavera Carballo, Saúl Osvaldo Manzanares López y Sergio José Granera Barahona. Varias de las madres de los héroes de San José de las Mulas ya han fallecido, pero sus papás, sus mamás, sus hermanos, los sobrevivientes, año con año, recuerdan la caída de estos muchachos. Te voy a contar algo que creo que no lo conocen. Me lo dijo alguien que tiene que saberlo, por otras razones. Después del combate, que hubo contramuertos, obviamente, no solo nosotros. Era un combate desigual porque eran como 300 contra un grupo de chavalos, reservistas. Solo habían 2 permanentes y habían salido en misión. Y San José de las Mulas, que queda en las montañas de Matiguá. Ahí hay un memorial muy lindo. No sé, ahí lo cuento, pues. Encontraron a varios de los contras con tiros en la cabeza. Era imposible que hubieran sido los reservistas, porque la mayoría murió, muchos quedaron heridos, y los pocos ilesos, pues lograron esconderse. Y al día siguiente los rescató el ejército. ¿Cómo se explica eso? Nosotros teníamos infiltrados en la contra. Y para evitar que la masacre fuese aún mayor, los compañeros que estaban infiltrados, pues, tuvieron que descubrirse y mataron a varios, sobre todo los que manejaban las ametralladoras 50 y 30. De las cosas que no se pueden decir, que no se podían decir, que ahora ya se puede hablar un poco más ampliamente. Honor y gloria a los héroes de San José de las Mulas. Saludamos a su mamá, a sus hermanos, a sus papás, a sus compañeros, a sus compañeras de lucha. Y ahora hablemos un poco de lo que pasó en los Abogales y de quién era Camilo Ortega. Fíjate que, a ver, Moisés Rivera y Arnoldo Cuán, que caen ahí en los Abogales, hacía 13 días, tan solo 13 días, habían participado en el ataque al cuartel de Rivas.
ahí fue una acción de hostigamiento, pues. Y salen los compañeros y llegan a Masaya. El jefe del comando, del regional oriental era Camilo. Y fíjense, Camilo participa en la preparación de la planificación de ese ataque. A ver, Camilo nace en el 50, 13 de diciembre, el cumiche de la familia de don Daniel Simeón, el papá del cabeza de familia, Daniel Simeón Ortega Cerda, y de doña Lidia Albertina Saavedra Rivas. ¿Ah? El último de los chavalos que nace es Camilo. Realmente fueron 6 hijos, pero 2 fallecen antes de alcanzar los 5 años. Y quedan los 4. Entonces, este chavalo es criado en una familia donde el papa se había carteado con Sandino. Y él transmite quién es Sandino. Y tiene a sus hermanos que son revoltosos. Ya. Desde los 14, los 12 años andan revoltosos. Entonces, ese es el ejemplo que va así recibiendo Camilo. De manera que él no se queda atrás. Y desde el 60, cuando él solo tiene 10 años, empieza a participar. Por ejemplo, en la marcha del primer aniversario de la masacre del 23 de julio. Ahí andaba Camilo, 10 años. Estudiaba en el pedagógico. ¿Verdad? Y en el barrio donde se criaron, ahí amigos de Camilo, bueno, el Camilo, de Daniel, de los hermanos Ortega eran Carlos Reina, Edmundo Pérez, Enrique Lorente, Ernesto Fernando Celichible, Jacinto Suárez, entre otros. Se da la pelota. Ya estaban en Juventud Patriótica. Este era el cipote, este era el candadito, pues, pero chavalito, 10 años. Juventud Patriótica en el 60, después del 61 y demás, el Frente y demás, pues. Pero los amigos de su hermano, la pelota, son revoltosos, andan en todo, andan en los 1 de mayo, en cualquier cosa, hermano, regalando papeletas, aprendiendo a armar y desarmar. Y entonces él anda en eso. Estuvo en el pedagógico, por todas estas cosas lo tuvieron que sacar, lo meten al Simón Bolívar, tiene que salir por todas estas. Y lo mandan a Masaya a terminar el bachillerato. Ahí se bachillera en el Colegio Salesiano de Masaya, en el 67, 17 años. Pero ya para entonces Camilo Ortega ya tiene años, ¿cómo es kilómetros de carrera antisomocista. ¿Verdad? De hecho, desde el 66, un año antes que él se bachillera, él ya está metido en el FER, el Frente Estudiantil Revolucionario. Y anda en eso ya. Ya Daniel ya está metido en el Frente, ya es dirigente del Frente, ya había participado en el ataque arriba, donde lo agarran, lo habían carceleado varias veces a Daniel. ¿Va? Entonces, en la manifestación, otro de sus amigos era David Tejada. Por cierto, un saludo al doctor Julio Briceño. Qué gran decisión la que tomó el presidente Daniel y Rosario de dar el nombre del doctor Julio Briceño a la Universidad de Ciencias Médicas de la Policía Nacional, adscrita al Hospital Roberto Güembe. Se tiró un discurso salvaje el doctor Briceño el sábado. Bueno, entonces David Tejada está en esa manifestación, ahí se pega con ellos Camilo, porque David y René pues ya eran bastante grandes. Y ahí David estaba en la guardia, era teniente, y René también. Pero ahí andaba Camilo metido, este chaval, de 16 años, 17. Él estuvo que estar con David, ahí anduvo Jacinto también metido. Que todo libreteado, porque el Frente había prohibido ir a eso. Pero bueno, ahí se meten.
Y después Camilo es parte no participa directamente, pero estaba en el grupo de compañeros que hacen el asalto a la Perfecta, donde cae Celín Chible. Ahí andaba Jacinto. Andaba el Cuervo Guerrero, Jorge. Y él es uno de los fundadores, podríamos decir, Camilo, de los comandos armados sandinistas, que eran una especie de antecedente de los que después fueron los comandos revolucionarios del pueblo o de la milicia popular sandinista. Él fue uno de los fundadores. Estamos hablando del 67. En el 68 la Guardia asesina a su amigo David Tejada en la mesa de tortura por una bestia que ya murió también. Murió en Miami. La bestia lo agarraron en un restaurante, a David René, lo someten a las peores torturas inimaginables. René es testigo de cómo muere su hermano, fruto de la golpiza y las torturas. Y Camilo es uno de los que participa, organiza, pues, y él ya está en la universidad. Y organiza. Sí, ya está en la universidad. Entonces, porque eso fue el 5 de abril del 68. Entonces Camilo, él es de los que organiza a los chavalos de la universidad y se van a hacer una no sé si llamarla excursión, sí, van a misión al volcán Santiago, porque se decía que la Guardia había lanzado el cuerpo de David Tejada al volcán Santiago. La verdad es que nunca se supo con certeza, pero el cuerpo nunca apareció, esa es la verdad. Y ya Camilo ya era un dirigente conocido, un flaco, huesudo, alto, cuatro ojos, blanco, divertido y con una vena artística evidente. Ahí es cuando le echan preso por primera vez. En el 68 lo mandan a la seguridad, ya sabes lo que pasaba en la seguridad, hasta que finalmente el papi y la mamá lo logran sacar. Editó una revista que se llamó Adelante. Después se fue a León, estudiaron en de León. Ahí conoce a Leonel Rugama, a Juan José Quesada, a Edgar Munguía y a Omar Cabeza. Dice Omar que en algún momento en el 71 los clandestinos o el Frente Sandinista de León eran ellos 5. Y ahí empieza a trabajar en un periódico que hacía Leonel Rugama que se llama El Universitario. En el 69. Omar Cabezas cuenta lo siguiente en el libro La montaña es más que una inmensa estepa verde. En León, dice Omar, el frente eran Leonel, Juan José, Edgar Munguía y Camilo, posteriormente yo. En León no había ni siquiera un clandestino, pero el trabajo que hacía cada persona como individuo era muy significativo, sentar las bases para el posterior avance. En León, el frente eran solo Leonel Rugama, Juan José Quesada, Edgar Munguía y Camilo. Después Omar. Recuerda, Omar, hay que recordar que eso es después del repliegue de Pancasán, momentos muy difíciles. Tomar la decisión para cualquiera en aquel tiempo de entrar al frente, viendo ahora retrospectivamente, pienso que tiene un mérito extraordinario. El FER empieza a crecer, el FER. Camilo está dentro del FER. Y entonces el 15 de julio cae Julio Buitrago, cae Alessio Blandón, cae Marco Rivera, cae Aníbal Castrillo. Entonces Leonel con Rugama, con Camilo, se van a Estelí y participan en el famosísimo entierro simbólico de Alessio Blandón, porque la Guardia no quería entregar su cuerpo. Entonces hacen un entierro con el féretro vacío.
Y el 15 de enero cae Leonel Rugama, su otro gran amigo. A finales de ese año, Camilo y Maximiliano Somarriba fundan una célula del FER en Masaya, aprovechando que Camilo había estudiado en el Salesiano. O sea, la vinculación de Camilo Ortega con Masaya empieza en el 70, finales del 70, principios del 71. Desde entonces, en términos revolucionarios, y el conocimiento de Masaya desde el 67, cuando él se bachillera ahí, 66, 67. Pero mientras tanto, Camilo empieza a demostrar su vena artística y se hace amigo de los intelectuales de la época, poetas, artistas, pintores, teatristas. Participa en la refundación del grupo Praxis. Entonces, el grupo Praxis fue muy importante a finales de los años 60 y los principios de los 70, porque hacían obras de teatro callejero o conciertos de música social. Y entonces eran en la calle, en los barrios. Entonces era muy importante porque servían de catalizador de las inquietudes del pueblo, sobre todo la juventud, que acudían en masa a ver las cosas de los muchachos, que además se hacían en las tardes-noches, pues no era que se hacían temprano, o sea, se esperaba que la gente saliera de trabajar y en los barrios, se iba a los barrios a hacer las obras de teatro o los conciertos. Ahí andaba Camilo. Incluso se hicieron exposiciones de pintura, se mandaban pinturas al exterior para venderlas y recaudar fondos para el comité de madres y padres de presos políticos. Ahí lo conocían a él como Mundo. El seudónimo más conocido de Camilo fue Mundo, pero también se llamó Cleto, entre otros. Pues. Y Cleto también asumió ese seudónimo lo asumió Daniel en el Frente Norte también. Bueno. Ahí andaba Mundo, pues era su mundo, la organización, la resistencia, la libertad, la lucha por la libertad de los presos políticos, el reclutamiento clan de militantes. ¿Verdad? Su hermano está preso desde el 67, Daniel, su otro hermano se ha tenido que ir y cae preso también en Costa Rica, después lo hieren, sale para Cuba y Camilo, el frente, Oscar Turcio, pues el Ronco Turcio lo escoge. El Ronco y Ricardo cuando sale de la cárcel, lo escogen para ir a Cuba. En esa camada de muchachos que ya te conté quiénes eran. Pues. Donde iba el Zorro, donde iba Juan de Dios Muñoz, donde iba Manuel Antonio Avilés, el Roberto Calderón, entre otros muchos compañeros. Entonces va Camilo. ¿Verdad? Llega a Cuba el 29 de abril y él se va con el Zorro y con a quien no conoce y con Noel Vladimir Alonso, conocido como Venancio. Con ellos dos es que se va Camilo. Un periplo enorme, porque para ir a Cuba no era que agarrabas un avión en Managua y te ibas para La Habana, ¿verdad? Absurdo. Primero Costa Rica, después Perú, después Chile y después México también. Así era. Era Costa Rica, México, Perú, Chile, porque en Chile sí habían aviones para Cuba, porque estaba Salvador Allende, y de Chile a La Habana. Fregué 2 meses para llegar. Y entre tanto le pasaron 1000 cosas, ¿verdad? Pero bueno, llega, ahí conoce a Carlos Fonseca. Y Carlos Fonseca nombra a Camilo como responsable del... había un grupo nutrido ya de militantes ahí, preparándose, ¿no? Estaba Angelita Morales, por ejemplo. Estaban todos los guerrilleros que ya te conté. Entre otros muchos, ¿no? Pero había un grupo nutrido como de 50 compañeros. Entonces, Carlos Fonseca responsabiliza a Camilo de un grupo de investigación. Se forman 4 grupos para preparar la plataforma programática del Frente y de lucha, o sea, estrategia y plataforma programática del Frente Sandinista con el propósito de lanzar ofensiva
que culminara la insurrección. Entonces Carlos Fonseca se encarga de toda la parte introductoria, junto con Angelita Morales, que es la síntesis y significado de Sandino y su legado estratégico, lo que se llama el libro que después se conoce como Viva Sandino. Y a Camilo lo responsabiliza Carlos Fonseca de explicar, de analizar, de exponer las condiciones socioeconómicas de Nicaragua, nada menos. Pues. O sea, todo lo que era la estructura económica del país, los índices de pobreza, todas esas cosas. A eso le toca a Camilo. ¿Ah? Después hubo unas dificultades ahí. Con Cuba se retrasa la salida del compañero. Ya había salido Manuel Antonio, pero se retrasa la salida de los demás compañeros por distintos problemas. Pero finalmente lo mandan a Nicaragua en el 75. ¿Ya? Después del golpe de Chema Castillo. Cuenta Omar Cabeza que cuando él sube a la montaña, él tenía la esperanza, dice, de encontrarme a Camilo ahí adentro en la montaña. Porque Camilo, en las manifestaciones, cuando corríamos porque la guardia no seguía, tenía unas grandes piernas porque era flaco y alto. Y entonces, cuando Camilo corría, quién sabe por qué, porque en ese momento no había sido entrenado militarmente, pero a lo mejor alguien había dicho, él corría siempre encorvado, lo cual es inteligencia natural militar, ¿no? Y entonces yo me decía para mis adentro, a la gran puta, Camilo, el gato, Lionel, Juan José y yo en la montaña. Estamos hablando de los 5. Y pensaba, si algún día estamos en la montaña, Camilo y el gato en la montaña, y yo y Juan José en la montaña, vamos a hacer la guerrilla, decía yo, porque yo pensaba, este Camilo jodido es flaco, y ¡pum!, se brincaba. Y cualquier tronco también se lo brinca. Y el gato con sus ojos verdes que tenía me imaginaba que podría ver mejor y pegar mejor. Entonces Camilo regresa con Roberto Calderón, el Puma, murió el 4 de enero de 2016, y Antonio Berbis, el famosísimo Berbis de Sutiaba. Con los Berbis empieza el trabajo del frente, en Sutiaba, finales de los años 60. Antonio Berbis cae en el Sauce con Arlenciú, Juli Terrera, el 1 de agosto del 75. Es decir, ellos regresan, salen de Cuba a principios del 75, en marzo más o menos llegan a Nicaragua y en agosto está cayendo Antonio Berbis. Ya ha caído Manuel Antonio, cae en el 74. De la generación esta de muchachos graduados en Cuba. Entonces en marzo llega a Nicaragua Camilo, vienen desde Honduras, el periplo famoso, Cuba, México, Honduras, Nicaragua ya por vereda. Entonces Carlos le había pedido a Camilo que le entregara un mensaje a un esteliano al que él quería mucho, Carlos Fonseca, al que conocía desde los años 60, que se llama Adrián Gutiérrez, el Chelito. Él estaba en una comunidad de Pueblo Nuevo, en Estelí. Entonces él pasa primero cumpliendo la tarea y le entrega la misión, le traslada la misión. Y lo que Carlos Fonseca le decía, Adrián, usted salga de Pueblo Nuevo, salga de Estelí, que aquí lo van a matar, usted ya está quemado, ya estaba casado Adrián, váyase para el Rama, porque él ya había estado en el Rama. Y oigan qué bonito esto, le da la tarea de abrir la ruta Sandino. La ruta Sandino empezaba de la Cruz de Río Grande al río San Juan. Esa era la ruta que tenía que abrir Adrián Gutiérrez. Y Camilo le da además dinero para que se traslade. Y a los 2 días, al día siguiente se fue Adrián con su esposa para el Rama. Ahí nadie lo conocía. Después llega a Chinandega Camilo a mediados de marzo y se hospeda en la casa de los Tinoco, de los padres de Miriam Tinoco, una extraordinaria guerrillera que cae en Masaya después de para la insurrección de septiembre.
Ricardo y Dora Tinoco, que eran colaboradores de antaño del Frente. Ahí estuvo varios días. Ahí es que recibe la instrucción del Frente, está a cargo del Frente en Nicaragua, Pedro Arauz, de que se va a hacer cargo de abrir el Frente, de hacer cargo del regional, se le llamaba del Frente, del suroriente, con sede en Masaya, y lo pasan a Masaya. Ella empieza. No solo trabaja en Masaya, sino que en Granada, en Carazo y en Rivas. Y es con Camilo que se dinamiza todo. Después llega Leticia Herrera, pues. Pero es Camilo el responsable. Y empieza a contactar a todos sus brothers del bachillerato. Esos son sus primeros contactos. No los veía desde que se había bachillerato. Imagínate en el 67, estamos hablando ya del 75. Y con ello empieza. Entonces, a finales ahora es importante lo siguiente. Después ocurre un incidente. Empieza la división interna en el Frente, que fue muy dura. Y entonces Humberto Ortega comete una infidencia que Carlos Fonseca la cuestiona en sus documentos, en sus últimos documentos del 76. Comete la infidencia de mandarle a decir a Camilo lo que está pasando. Y Carlos Fonseca reclama muy duro a Humberto por eso. Y lo dice en su nota sobre la montaña. Entonces le avisa lo que está pasando. Camilo lo sabe en el 76, perdón. 75 finales, 76 principios. Luego del 76. Entonces hay una reunión. Ya Daniel ha regresado. Y hay una reunión en la que participan Camilo, Eduardo Contreras, Humberto Ortega y Daniel. Y ahí es donde se toma la decisión de agruparse. Porque el pleito está muy grande, entonces mejor que se agrupen y a ver de qué manera se sirven de puente, pero agruparse con autonomía, pues. Y se funda lo que es la corriente, la tendencia tercerista. Camilo, Daniel, Humberto y Eduardo Contreras. Después cae Eduardo Contreras el 7 de noviembre, allí en Satélite Sososca. Y después se incorpora el canoso, el viejo, Víctor Tirado López a la dirección. ¿Verdad? Entonces, está en eso. Comienza la división. Para octubre, la idea era hacer una ofensiva simultánea. Ocotal, Masaya, San Carlos y también el plan también era Chinandega. ¿Por qué falla la coordinación entre el ataque que comienza con San Fabián, pues, y Masaya? Porque le entregan la misión a un compañero, un costarricense del Partido Vanguardia Popular, le dan $30,000 y le dan una carta dirigida, de Daniela, dirigida a Camilo, para que, dando instrucciones pues, de lo que viene y explicando lo que se va a hacer. Pero el costarricense no logra contactarse con Camilo y se regresa con los reales y la carta con de Daniel. Entonces Camilo no está enterado. Se sabe del ataque a San Fabián por los diarios. Y por eso es que se demora el ataque al cuartel de Masaya, que lo dirige Camilo. Fue cuando ahí ya estaba incorporado en el frente. Estaba Moisés Rivera ya. Arnoldo Cuán está en el frente norte. Y después de San Fabián nos mandan a reforzar el trabajo de Masaya. ¿Verdad? Todo esto es importante. Todos estos detalles. O sea, para dar unidad también de la envergadura de responsabilidad que asumía Camilo. Camilo pasaba todo ese tiempo trabajando, estructurando el frente en Masaya, en Carazo, en Granada, principalmente, aunque también se metió arriba, sobre todo cuando se decide abrir el Frente Sur. Y por eso es que él participa
en la planificación del ataque al cuartel de Rivas, que fue el 3 de febrero del 78. ¿Verdad? Ahí caen varios compañeros. Jorge Acosta creo que es el que lo cuenta bien eso. Hace poquito lo vi, que participó en eso. Bueno, el caso es que entonces se organiza el ataque al cuartel de Masaya. Ahí Moisés debía estar a cargo del retén en los Altos de Masaya, pero Alto ya ha sido tomado por la Guardia porque han detectado la casa de seguridad de Pedro Arau Palacio. Entonces no funciona eso, pues está la Guardia atendida. Ya entran a esa casa, saquean, roban todos los recursos, los documentos, ahí estaba el archivo del frente, y a Pedro lo siguen y lo matan en Tipitapa, a Federico. ¿Verdad? Entonces, quiero contar esto. Dice Omar Cabeza que a fines del 77 o principios del 78, un día David Blanco, y Omar describe a David Blanco, el comandante guerrillero que vive en León, como uno de los hombres más prohombres que he conocido en mi vida. David Blanco. Regresa al campamento de la brigada Pablo Úbeda, campamento guerrillero, allá en Guadalajara, bueno, en las montañas, y sube a 3 combatientes. Uno de ellos es Cristian Pérez Leiva. Cuando David subió con los 3, me llevó una carta de Camilo Ortega. Ahí leí la carta y me di cuenta que la división es solo a algunos niveles. Camilo me escribió como si estuviéramos hablando en la cafetería de León. Me hablaba sin sectarismo, sin nada, como mi antiguo hermano, así como te lo cuento, y además entregó a la GPP, la Tendencia Guerra Popular Prolongada, armas y varias granadas para combatir sin pedir nada a cambio. Yo pienso que sencillamente Rubén, el Zorro, Francisco Rivera, o el Chele, Carmen Arauz, le han de haber contado que nosotros estábamos mal en la guerrilla, en el campamento guerrillero, y él, que es mi hermanito del alma desde 1968, pues no dudó en absoluto en ayudarnos. Qué lindo Camilo. El mismito Camilo. Le contesté la carta, le insistí en que nosotros, los de la GPP, debíamos luchar juntos por la unidad, que los nuevos sandinistas que entraron al frente después de la división son una generación por lo general de chavalos sectarios, sobre todo los que provenían del movimiento estudiantil, que nos cuidáramos de eso, que educáramos en la unidad a todos los que estuviéramos a nuestro alrededor, que los cuadros viejos podemos con nuestra autoridad ayudar en eso, y no recuerdo qué más le escribí, dice Omar Cabeza. Tengo ganas de decirle que nos reunamos, pero desisto por miedo a hacerlo sin autorización. ¿Verdad? Sigo pues. Recuerden que en ese ataque al cuartel Masaya participa Hilario Sánchez, que después va a tener un protagonismo en lo que les voy a contar. Ya les dije que me voy a pasar del tiempo, Omar, hoy vas a trabajar menos, porque me falta bastante. Tengo que contar esto. ¿Verdad? Dice una reflexión que dejó escrita Camilo: audacia revolucionaria es una cosa y aventurerismo es otra, y es con audacia que iremos desarrollando la guerra. En la medida que se golpee más contundentemente y continuamente el enemigo, en esa medida le vamos a ir sumiendo en la defensiva, iremos logrando acorralarlo en su propio centro, iremos logrando someterlo en su propia retaguardia. Estamos pues. Entonces ya recuerden, pues ya pasó el ataque al cuartel Masaya. Camilo anda en mil cosas, pues, porque está a cargo del regional. Por cierto, quiero contarles antes de seguir, quiero contarles una anécdota que se me hizo. Espérame, que esta anécdota la contaron aquí en la radio hace muchísimos años. Guillermo José Sánchez Oviedo. Oigan, qué bonito. ¿Vos te acordás que yo te he contado cómo Carlos Fonseca le decía a los militantes de la época que había que irse relacionando con y reclutando militantes? Decía que se sentaran, que en un parque, que platicaran, que se hicieran amigos de la gente. ¿Te acordás de eso? Oigan esto. Dice Guillermo José Sánchez Oviedo, yo no sé si vive aún
No lo sé, pues. Su seudónimo era Pancho. Lo que quiero contar es la anécdota, no quiero más nada que eso. Dice, comencé a participar en la lucha de 1976 con Camilo Ortega. Parece mentira, pero lo conozco de manera casual en la banca del Parque Sandino, que se llamaba Somoza en aquella época, en Granada. Dice Pancho, yo era estudiante del Instituto Tecnológico Nacional, el INTECNA, en el antiguo Colegio de Centroamérica, y todos los días pasaba por ese parque. Pero un día, como todo chavalo, no llegué a clase. Me quedé afuera jodiendo en el parque. De repente aparece un jodido flaco, narizón, alto, y me dice, ajá, jodido, ¿no fuiste a clase? ¿Cómo no? Le dice el chavalo, que es Pancho. Salí temprano. Nada, le dice Camilo. No fuiste a clase. Vos sabés que los chavalos que no van a clase. Vos sabés cuando un chavalo no fue a clase, le dice Camilo. Y así le comenzó a meter plática. Y dice Pancho, yo no sé si le caía bien o realmente vio algo en mí. Y un día me dijo, mira, quiero que leas este libro. Este libro que menciona aquí Pancho, nunca lo he podido leer, nunca he encontrado a nadie que lo tenga. El libro que les voy a decir. Me acuerdo como que si fuera hoy, dice Guillermo José Sánchez Oviedo, Pancho, que me entregó el libro El Capitán Rebrujo. El Capitán Rebrujo, ojalá que alguien lo tenga, mano. Que es una novela sobre un sobreviviente del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Sandino. La novela cuenta que él no tenía acceso al pueblo y estaba enfermo. Me impresionó mucho la lectura y comencé a escudriñar por qué él tenía esos libros. Llegué a ser el hombre de confianza de Camilo en todo lo que fue el año 76. Y sigue contando otra cosa. Oiga, es que es muy interesante. O sea, cómo era que Camilo entablaba sus relaciones. A chavalo sentado en la banca de un parque. ¿Y vos, chavalo, qué no fuiste a clase? No, si me salí temprano. No, le dice Camilo, no fuiste a clase, si se conoce. Y así comenzó a ser amigo. Y después lo reclutó para el frente. Y oigan esta otra parte que cuenta también Pancho. Dice que un día él vivía donde una compañera que se llama Ondina López, ahí en Granada. Y ahí llegaba a comer Pancho. Ahí vivía Camilo y llegaba a comer, porque andaba coyoteando, pues. No tenía donde comer y le daban de comer. Entonces dice que un día a Camilo se le friega una muela. Y andaba con aquel dolor. ¿Sabes lo que es un dolor de muela? Todo inflamado. Y le cuenta. Entonces le dice, mira, dice, yo tengo, mi familia conoce un doctor, se llama Luis Larga Espada. Entonces se va donde el doctor en nombre de su mamá. Doctor, que aquí le tengo un familiar. Y ahí, porque el doctor se asusta que lo ve porque hey, tu mamá no me avisó. No, es que un familiar, que no sé qué. Y cuando lo ve el doctor lo examina, como está todo inflamado y lleno de pus, le dice, primero te vas a curar la infección y después te trato. Entonces le mandó tratamiento y lo mandó a que se tratara la infección. Pero a la mala suerte de Pancho de que la mamá llegue en la tarde donde el médico. Y ahí dice, aquí atendía a tu hijo, con un familiar. Y la mamá calladita con el pariente, pero cuando dice, ¿quién es ese familiar? Entonces ella le dice la verdad. Entonces le dice a la mamá, tráelo. Entonces le cuentan a Camilo. Y dice, yo nunca pensé que Camilo me iba a decir que se iba. Y se fue a meter Camilo a la casa. Dice que cuando llegó Pancho a la casa, lo encuentra a Camilo en una gran platicadera con la mamá tomando café. Y ahí resultó ser más brother de la mamá que de él. Ese era Camilo Ortega. Esa era la manera de relacionarse con la gente. Esto es importante. Estas son las enseñanzas aplicadas que dio Carlos. Entonces, regreso al relato. Entonces, vámonos con lo que pasó. Hay un relato excelente de un muchacho que estuvo allí. Es su recuerdo. Recuerden, muchas de estas cosas son recuerdos. Aquí no hay una historia rigurosa. Son recuerdos, porque así se va a contar, se va haciendo la historia pues nuestra, con lo que recuerda fulano, con lo que recuerda Perencejo, lo que salió en algún diario, lo que está escrito en algún documento. Eso es historia oral, principalmente, era que nosotros difundimos sobre nuestra gente.
Entonces, ¿qué pasa? Fíjense. Matan a Pedro Joaquín Chamorro. Hay una gran efervescencia. ¿Verdad? Y la cosa más o menos empieza, ya te dije, como por el 24 de febrero, 23. ¿Verdad? Y se va encendiendo. A ver, hay una mezcla de espontaneidad del pueblo de Monimbó con la organización del Frente, porque el Frente había venido trabajando ahí políticamente con chavalos y chavalas y haciendo relaciones y explicando la situación. Ya había pasado el ataque del cuartel Masaya, ¿verdad? Es una mezcla, pero realmente fue espontáneo en el sentido de desatar la lucha callejera contra la Guardia. Fue una decisión del pueblo de Monimbó. O sea, hay una combinación, hay un trabajo político previo, sí, pero es una decisión espontánea. O sea, no es nadie que decía, hoy vamos, no, la gente se arrechó, se lanzó a la calle, se empezó a enfrentar a la Guardia empezó a matar chavalos y chavalas, montones. Así es que se desata la insurrección de Monimbó. Camilo está a cargo del regional y ahí tiene muchas responsabilidades. Uno de los compañeros que han destinado a Masaya, que participó en el asalto del cuartel, es Hilario Sánchez, originario de Subtiaba. Porque una de las ideas era que los compañeros que habían acumulado la experiencia política clandestina en Subtiaba fueran a trabajar a Monimbó, a trasladar esa experiencia de comunidad indígena a comunidad indígena. Esa era la idea del Frente. Por eso está Hilario Sánchez ahí, ¿verdad? Pero no es que están insertos en la preparación de la insurrección de Monimbó, no. Está el Frente trabajando, pero nadie sabe que va a desatarse eso. Por eso es que Hilario llega a buscar a Camilo, Hilario con Moisés Rivera, ¿verdad? Y ¿cuánto fue? El 24, si mal no recuerdo, sí, 24 de febrero, van ahí, está la lucha, está ahí la pelea, en las calles, ahí por el Salesiano, por todos esos lados. Y entonces, los líderes de Monimbó no conocen ni a Hilario ni a Moisés. Y como no los conocen, los detienen. Y le encuentran a Hilario una papeleta de una convocatoria que estaba haciendo Somoza de una marcha en Managua, pero además una documentación del Frente. Entonces los presumen somocistas y los van a fusilar. Literal. Entonces, le avisan a otro compañero del Frente, a Mario Chaparro, Mario López, que está en el Salesiano, se deja ir, él era el responsable de la EPPI, se deja ir, ve a los compañeros, busca la documentación y en la plática le logra sacar, una de las cosas que le logra sacar a Hilario es el seudónimo de Camilo, que es Mundo, y ahí se percata Mario que son del Frente. Pero costó convencer a los líderes de la insurrección que no los mataran y les quitan las armas que llevaban. Bueno, pues que se vayan, pero que no vuelvan a venir aquí, que no sé qué. Y se van Hilario y Moisés. Van a parar a la casa de los Saugales. ¿Estamos claros? Pero Hilario comete otro error, porque eso fue el 25, el 24, el 25, como él está sin las armas, porque se las quitaron los monimboseños, Hilario se regresa a buscar las armas y lo vuelven a echar preso. Y lo vuelven a salvar. ¿Y por qué regresó? Porque él decía que no podía estar sin las armas porque lo iban a sancionar, lo cual era cierto, como se iba a dejar quitar las armas. Entonces ahí hay un compañero de Masaya que tiene un memorial sobre Masaya muy bonito. Muy bonito. Quiero recordar, él se llama Iván Castellón Bartosch. Lo tiene en página web, está muy bonito, muy bien hecho. Tiene fotografía, tiene su libro que va por capítulos, tiene un relato de su última plática con Camilo. Y él cuenta, Iván dice que a él lo manda a llamar Mundo a que vaya a una reunión con Camilo. Entonces lo llevan a los Saugales, que era un rancho en la casa. Hoy todo eso es parte de la ciudad, pero en aquel tiempo pues era semirural. Entonces, Iván llega ahí a la casa, y como no está Camilo, temprano en la noche, él se queda ahí en la casa en el 25 para 26. Ahí en la casa está, hay dos campesinas del Cuá,
que se han refugiado en los Saugales, vienen huyendo de las matanzas de Cuscahuá, de Cerro Grande. Una de ellas es viuda de un compañero caído en el 75, Matías Granado. Y llegan con sus hijos, su fila de hijos. Una de ellas es la mamá de Facundo Picado, que se había tenido que poner Picado, pero no, ese no era su primer apellido, porque lo andaba persiguiendo la guardia. Entonces se fue clandestino y se metió a la montaña, y Facundo se pega con el Zorro, pega con Víctor Tirado, porque Víctor había tenido un hijo con una tía de Facundo, Beatriz Picado Sánchez, y eran muy pegados Víctor Tirado a la familia de los Picados, de las mujeres del Guapo, de Maximiliano Martínez y demás. Entonces Facundo idolatraba a Víctor Tirado, era su héroe, pues. Entonces ahí están en esa casa, está Natividad Martínez, conocida como Conchita, con sus 5 hijos. Ella era la viuda de Matías Granado. Sus hijos eran, o son, no lo sé si viven todos, Víctor Hugo Granado, a quien Camilo le pone Carlos de seudónimo, por Carlos Fonseca. En ese momento tenía 11 años y servía de correo, era el correo de Camilo, porque era un cipote, una chiquitín ahí que iba por todos lados, metía por todos lados. Juan Matías Granado, Juana Bertilda Granado, Rosemilia Granados, María Elena Granado. Esos eran los hijos de Natividad con Matías Granado. Y después estaba también la compañera Julia Picado Sánchez, seudónimo Marlene. Y estaba con sus hijos, cuyos nombres eran o son Manuel Picado Blandino Jacinto, Aldo Picado Blandino, Armando Picado Blandino y Rosa Argentina Picado Blandino. 4 hijos. Hay 9 cipotes ahí. Y 2 mujeres. En la casa de los Saugales. Natividad es hija de Maximiliano Martínez, el patriarca de Cuscahuá. Y ya te digo, la mamá de Facundo Picado, que cae el 22 de septiembre del 78 en Estelín. Ahí hay un gran memorial a Facundo Picado en la salida para Condega. Bueno, entonces, todo este chavalero con ellas 2 están en la casa de los Saugales. Camilo se va a reunir, ahí llega, bueno, entonces espérate, ahí llegan Hilario y llega Moisés cachimbiado por los monimoseños. ¿Ah? Y entonces, me imagino eso. Ahora se ríe uno, pero 2 caídos. ¿No? Yo solo me imagino la situación, ¿no? Lo difícil que debió haber sido ese momento, tenso. Y entonces, dice Iván Castellón, que él tiene un libro que se llama Génesis del Sandinismo en Masaya, 1969-1975. Entonces, Iván conocía mundos de la época del Salesiano. Y entonces, dice que le dice, ¿verdad? Espérame, quiero ver por dónde es que tengo esto, porque cuenta muy bonito esto. Natividad dice que lo oye una plática de, probablemente era Moisés Rivera, que se está quejando con Camilo lo que pasó en Monimbó. Está con Hilario. Entonces, el Camilo, eso es la madrugada del 26. Entonces Camilo lo regañó. ¿Y quién nos manda a meterse a Monimbó ustedes? No, nadie les dijo que se fueran a Monimbó. Tenían razón los compañeros, y si no los conocen, le dice Camilo. Entonces, bueno, amanece, se reúne con Hilario, se reúne con Moisés. A Hilario lo manda para Granada y a Iván que regrese a Masaya, pues le da tarea. Pues. Dice Iván incluso que al día siguiente se fue a dejar a su esposa a la paciente porque estaba embarazada. Bueno,
Dice Iván, Camilo, con su voz baja de conspirador, me cuenta que envió a buscarme en noviembre y diciembre de 1977, pero que no pudo contactarme. Le platica de la división y la necesidad de tratar de acercarnos a los demás compañeros de las otras tendencias sin enemistad, porque teníamos el mismo objetivo. Me comentó que por su parte le había entregado una cantidad de equipos de guerra a Clemente, Bayardo Arce, pero no iba a pedir su devolución porque los compañeros también nos estaban ocupando contra el mismo enemigo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Los chavalos de efervescencia en Monibó, los chavalos habían estado hostigando a la guardia, entonces llegan unos becatas a la zona de los Ahogales. Le advierten a Camilo, mira Camilo, salite de aquí porque allá anda la guardia. Pero Camilo subestimó, es la verdad. Y la guardia detecta la casa porque, bueno, llegaron unos chavalos a quererse refugiar en la casa. Entonces la Natividad le dice que no alcanzan, porque realmente y ahí si están 9 cipotes, 2 mujeres y 4 hombres, que van a alcanzar. Probablemente por esa razón la guardia es que detecta y entonces rodean la casa. Camilo le dice a las dos señoras, a las dos compañeras, y a que se vayan, que salgan por la puerta de atrás y que busquen cómo huir. Ellas se niegan porque no quieren dejar a Camilo allí, pero se van con todo el chavalero. Llegaron rumbo a Granada, finalmente llegaron. Granada, a aquel sitio descampado. Y se quedan Moisés, Arnoldo Cuán, el Náhuatl le decían, de Ciudad Darío. Ahí estaba enterrado hasta el 2020. De hecho, en el 2018 hubo un acto allí, en febrero. Y en el 2020 la mamá pidió que lo trajeran a Managua. Muy bonito también lo que le hicieron al Náhuatl allí en el cementerio. Muy bonito, muy bonito. Bueno, el caso es que se queda Moisés, Arnoldo y Camilo. ¿Ah? Y Camilo busca cómo en medio entablar diálogo mientras da tiempo para que las mujeres se logren salir con sus chavalos y después empieza el combate. Caen Moisés y Tito Moisés y Arnoldo y él queda herido. Camilo queda herido. Rito Moisés Rivera Maldés era hijo de Julia Rivera y de Guillermo Rivera. Ahí tenemos una foto de los tres. Los tres ya murieron. ¿verdad? Incluso hay una carta de que le manda Moisés a su hermano Guillermo de ese día, que le mandó una carta contándole lo que había pasado en Monibó, donde los tuvieron detenidos y casi los matan. Entonces, Arnoldo era originario de la comunidad maunica de Ciudad Darío. Su mamá, ¿verdad? Que siempre está recordándolo. No lo olvida, hermano. Irma Cuán Mendoza. La esposa de Arnoldo Cuán se llamó, no sé si vive, Telma Rodríguez de Yabosca, que también es, ¿verdad? Anduvo en el Frente Norte y eso. Bueno, el caso es que Camilo queda herido. No, a Camilo no lo matan en los Ahogales. La guardia, y lo identifica porque, o sea, la cara de los Ortega no se pierde, hermano. Y Humberto estaba súper quemado. Daniel había estado preso. Entonces Camilo lo identifican, saben quién es. Y la guardia decide traerlo a Managua. Y se le muere en la sala de tortura. De los golpes y demás. Su cuerpo estaba irreconocible cuando lo recupera doña Lidia. Pero él no cae en los Ahogales. Él lo capturan en los Ahogales. Omar Cabeza cuenta en el segundo libro de él, en Canción de Amor para los Hombres, que la insurrección de Monibó fue un tanto espontánea, que cuando se dio, Camilo se puso al frente de ella junto con otros compañeros
entre ellos Glauco Robelo, Mario López. Las tres tendencias, cada uno por su lado, se puso a la cabeza. Bueno, ya la tendencia proletaria realmente ya no estaba, se habían ido para Diriamba y Jinotepe. En la insurrección, Monimbó, su nombre pasó gloriosamente a ser conocido y admirado por el mundo entero y por el pueblo nicaragüense. Cuando a los 8 días oigo otro piripipí, pienso inmediatamente que se subtiaba. No tengo la menor duda de que ahora sí eso es subtiaba. Al revés, todo al revés. Lo mismo que cuando octubre una buena y otra mala. Y ahora sabes quiénes son. Arnoldo Juan, que le decíamos el náhuatl, y que trabajaba en el Teatro Popular con Alan Bolt, fallecido recientemente en enero. El otro, el que menos imaginé, Camilo. Me cago echado. No hacía ni un mes que me había escrito y entregado a Bayardo la arma. Fue como nuestra despedida, como nuestra última plática interrumpida en la cafetería de la Universidad de León, donde nos bebimos 148 tazas de café negro y fumado 10.000 cartones de cigarrillos de chelín en chelín. Esa carta fue la continuación de las tantas veces que agarrábamos papel y lápiz y nos poníamos en la mesa fumando y bebiendo café a hacer las cuentas de cuántos éramos en el frente, y siempre empezábamos por los vivos: Carlos, Tomás, Humberto, José Benito, Efraín, el fulano, el sultano, los presos, Daniel, Jacinto, Manuel Rivas, Lenín, Julián, el fulano, el sultano, y los que nos suponíamos, y los que no conocíamos por la compartimentación. Metámosle unos 15 más, sumamos 45, pijudos. Somos más que los 12 del Granma, porque en nuestros años que recién empezábamos, nuestra referencia era la Revolución Cubana. ¿No? Y bueno, de los 5 amigos que empezaron en el Frente León, de los 5, solo sobrevivió Omar Cabeza. Leonel Rugama, 15 de enero de 1970. Juan José Quesada, 19 de septiembre de 1973. Edgar Munguía, 2 de septiembre de 1977. Camilo Ortega, 26 de febrero de 1978. Solo Omar Cabeza logró sobrevivir de los 5 compañeros. Eso te da una idea de cómo los dirigentes del frente nunca estaban atrás, siempre se ponían al frente de las tareas, y por eso cayeron en combate. Es muy importante recordarlo. En la tumba de Camilo, que está muy linda, por cierto, aquí en el Cementerio General, está escrita esta frase. Con esto vamos a cerrar. He aprendido a querer a mi patria, a mis padres, a ese gran hombre que tuve por papá, a querer a mis hermanos y hermanas de lucha. Creo que he avanzado sin dar lo máximo, pero con la satisfacción de haber cumplido en algo con mi deber histórico. Honor y gloria a los héroes y mártires de Masaya, de Monimbó, de Nicaragua entera. Y les repito lo que dice Pablo Neruda: los héroes inquietos que conquistaron la grandeza, la libertad y las banderas. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad,
es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.